Buenos días muchachos, bienvenidos a la lección número 6 del curso Señales y Sistemas. En la clase de hoy vamos a ver el tema de derivación compleja. ¿Cómo se encuentran hoy? Hola, profesor, buenos Muy días. bien, profe, pero bien. Buenos Ok, días, profe, todo tranquilo. ok, bueno, somos pocos, pero bueno, estamos. Ok, comencemos. Ok, primero hablemos un poco sobre el tema de límites aplicado, bueno, ahora a variables complejas. Bueno, vamos a ver en las clases de estas semanas que vamos a estar repasando conceptos que ya conocemos de alguna manera de otros cursos, pero bueno, vamos a ver cómo se aplica eso a variable compleja. Entonces, bueno, sean los planos complejos z igual a x más jy y w igual a u más jv, donde x, y, u y v son variables reales, y la función de variable compleja w es igual a f de z, definida en un dominio S que pertenece a los complejos. Entonces, bueno, este dominio S puede ser, no sé, cualquier cosa. O sea, tenemos aquí el plano Z. Entonces, bueno, algo aquí, algo por acá, podemos llamarle a este el dominio S. Y vean que S pertenece a los complejos. Entonces nos dicen que sea Z0 un punto límite. Entonces, bueno, ¿qué es un punto límite? Un punto límite es un punto al que nos podemos aproximar en varias direcciones, pasando por puntos que están contenidos dentro del dominio S. A eso le llamamos un punto límite. Entonces, se dice que el límite de f de z cuando z tiende a z0 es L. Entonces, bueno, esto lo escribimos de esta manera, ya estamos un poco acostumbrados al tema o al concepto de límite. Entonces leemos acá, el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a L. Si f de z se aproxima a L, cuando z se aproxima a z0, que entonces, bueno, veamos qué significa esto. Que bueno, y es importante saber un poco, bueno, qué significan esos símbolos matemáticos, ¿verdad? Para poder, bueno, darle lectura a esto. Para epsilon, que pertenece a los reales positivos, existe un delta que pertenece a los reales positivos, tal que delta, bueno, está en un radio delta, bueno, esto lo podemos ver como un círculo centrado en 0 de radio delta. Esto implica que aquí vamos a tener, bueno, otro círculo. Vean que esto va a ser del plano W, porque aquí tenemos, bueno, f de z, recuerden que f de z es W, menos L va a ser menor a epsilon. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que básicamente vemos que aquí tenemos el punto Z0. Habíamos dicho que es un punto límite, o sea, podemos aproximarnos a él pasando por puntos que son contenidos en el dominio S. Entonces vean que en el contexto de mapeos, esta idea se va a extender a lo que es el plano W. O sea, vamos a tener una imagen de Z que va a ser f de z, y vamos a tener una imagen de Z0 que le vamos a llamar aquí L. Entonces, bueno, vean que el concepto es bastante parecido, solamente que ahora hay que pensar, bueno, en variable compleja y en dos dimensiones. Ese es el punto importante. Entonces, bueno, continuidad. ¿Cómo era la continuidad en variable real? ¿Qué tal si teníamos en variable real, que aquí teníamos x y aquí teníamos y venía una función por acá?
¿Esa función era continua? ¿Sí o no? No, no es continuo. No es continua, ok. Entonces, bueno, vemos que no es continua porque, porque el límite por la izquierda no es el mismo al límite por la derecha. Bueno, al menos esa es la definición que conocíamos en variable real. En cambio, no sé, puede venir aquí otra curva y por aquí teníamos este otro. Se llamémosle x2, x1. Ok, entonces vemos que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces en este caso el límite de esta función sí existe, por tanto es continua. Entonces, bueno, aquí tenemos la contraposición, algo que no es continuo, algo que sí es continuo. Entonces, en variable compleja decimos que la función f de z se denomina continua en el punto z igual a z0 si la función evaluada en z0 está definida. Y se cumple básicamente eso, que el límite cuando z tiende a z0 de f de z es igual a la función evaluada en z0. Se me olvidó poner compartir video para que aparezca. Que ustedes no lo van a ver, pero en el video sí lo puedo poner. Porque aquí lo que hago es compartir la aplicación, no la pantalla completamente. Ok, ahora sí estamos. Que entonces, bueno, vean que hasta el momento es básicamente sustituir la variable z por x. Entonces, bueno, el concepto de continuidad es parecido, solamente que vean, bueno, en variable compleja vamos a tener un plano bidimensional, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener aquí un punto z0. Entonces, vean que, bueno, aquí tenemos la variable, la parte real. Aquí tenemos la parte imaginaria. Esto hay que verlo tridimensionalmente. Bueno, vean que hay un eje que sale hacia nosotros, o sea, sale perpendicular hacia la pantalla, en el cual podemos definir magnitud, de f de z. Entonces, no sé, podemos tener aquí cualquier función, f de z es igual a z cuadrado. Entonces, bueno, vamos a evaluar z cuadrado en todos los puntos. Aquí desde el plano complejo lo evaluamos en 0, lo evaluamos en 1,1, en 2,2, etcétera. Y esa magnitud la vamos a graficar de alguna manera, espero que puedan visualizarlo, pero saliendo hacia la pantalla. Entonces, que vamos a posicionarnos en cualquier punto de este y hacia nosotros vamos a evaluar lo que es la magnitud de esa función. Entonces veamos que eso es un gráfico tridimensional, va a ser como una curva. Entonces, bueno, imagínense que hay ahí como, no sé, alguna montaña. No sé, eso es como, entonces no sé, por aquí podemos tener el plano, a ver, aquí podemos verlo tal vez así. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Entonces, bueno, en algún punto ahí vamos a tener tal vez aquí una cúspide. O sea, imagínense como si fuera una montaña. Entonces vean que podemos aproximarnos a un punto desde diferentes partes de la curva, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos por ahí va el concepto de continuidad a nivel complejo. Vean que la función en Z0 debe estar definida. Esto es un valor, ok, f de Z0. Le vamos a poner que es menor que infinito. O sea, si esto fuera infinito, y puede ser el caso, la función se indefine. Por ejemplo, en 1 entre z. En 0 se va a indefinir. O sea, la magnitud en 0 va a tender a infinito. Entonces aquí va a haber, no sé, va a haber como no sé, es como un hoyo negro tirado a infinito, ¿verdad? Algo así. Espero que lo puedan estar visualizando. Entonces, bueno, vean que dentro de esta curva que va a ser la magnitud de la función, y la función puede ser cualquiera, vean que podemos aproximarnos al punto Z0, pero ahora
desde infinitas direcciones. Entonces, si f de z0 está definida y se cumple esto, decimos que el límite existe. Entonces, bueno, hagamos otra analogía con la variable real. Por aquí teníamos, podemos usar límites para calcular las derivadas, que las expresamos como f' de x0 va a ser el límite cuando x tiende a 0 de esta función, f de x menos f de x0 entre x menos x0. Entonces, bueno, vean que eso tiene una forma de dependiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasa si x0 es distinto? Bueno, aquí tenemos x0 y por aquí tenemos el punto x. Entonces, bueno, decimos que x es tanto y ese es x0. Entonces, bueno, vamos a tirar una línea que une ambos puntos, pero vamos a hacer tender ese x a x0. Entonces, conforme empecemos aquí a acercarnos hacia x0, nos va a quedar aquí al final una recta, y la voy a intentar sobreescribir por acá, que nos va a quedar aquí una recta que va a ser la pendiente de la función de f de x en x0. Que esa es la interpretación que le damos a la derivada, ¿verdad? Esto es en dos dimensiones, o bien en variable, no mentira, en variable real, en una dimensión. Entonces, podemos hacer una continuidad a variable compleja. Entonces, esto nos introduce el concepto de derivada de funciones complejas. El número complejo A se denomina la derivada de la función w es igual a f de z en el punto z0 relativo al conjunto S y se denota como f de prima sub S de z0. Entonces, bueno, vean que aquí este S hace alusión al conjunto en el cual estamos definiendo la función. Entonces decimos que A es el límite, es la derivada si se cumple esto. A es igual a f' sub s de z0, que es igual al límite de cuando z tiende a z0 de esta función, f de z menos f de z0 entre z menos z0. Entonces se dice que f es diferenciable en z0 respecto a s si el número A existe. Entonces vean que, bueno, podemos extender el concepto de derivada, bueno, con esta definición que teníamos en variable real, podemos extenderlo a variable compleja, sustituyendo sencillamente la variable x por z. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok, que esa parte es muy conceptual. Más adelante, bueno, vamos a ver ya cómo hacer los ejercicios respectivos de esta sección, pero bueno, la cuestión es que entiendan un poco por encima los conceptos. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es una función analítica? Una función f de z se le llama, entre otras, bueno, holomorfa, analítica o regular. Aquí vamos a preferir, bueno, a utilizar el término analítica en una región abierta o dominio. Aquí, bueno, le vamos a poner G, que es un subconjunto de los complejos, si es diferenciable en todo punto de G. Que, ojo la definición. Una función f de z se le denomina analítica en una región si es diferenciable en todo punto de ese dominio. Si no es diferenciable eh, porque se indefine, pues ya no es analítica en esa región. Entonces, bueno, podemos eh, simplificar la notación. Podemos, bueno, dejar de usar aquí el subíndice G respecto a la región que estamos utilizando. Entonces simplemente decimos esto es equivalente a f', f' de z, o podemos también utilizar esta otra notación, la derivada de f de z con respecto a z, o f', que vean que cualquiera de estas dos es equivalente. Bueno, incluso con esa también. Pero vamos a preferir utilizar estas.
Entonces, si f de z es analítica en el dominio G, entonces f es diferenciable en z0, que pertenece a S, que pertenece a G. O sea, esto que podemos decir que tenemos un dominio G y podemos tener otro dominio S, que vean que C es un conjunto de S es un conjunto de G. Entonces, bueno, aquí, bueno, podemos también eliminar este subíndice, entonces decimos f' de z0, sencillamente. Entonces, la función f de z se dice analítica en el punto z igual a z0 o en un conjunto S también, si f de z es analítica en un conjunto abierto G que contiene a z0 o a S. Entonces, bueno, vean que aquí dentro de este, ok, podemos tener aquí el z0 dentro de S que pertenece también a G. Entonces, bueno, más adelante aparece por ahí, pero podría existir f de prima, f' acá, pero podría no existir acá. O sea, que exista en un conjunto no necesariamente implica que exista más afuera de él. Puede que aquí en este punto la función se indefina. Puede que pase eso. Entonces, bueno, nuevamente, una función es analítica si es diferenciable en un dominio. Ese dominio puede ser incluso todos los complejos también, puede ser todo el plano complejo o puede ser un dominio reducido. Entonces, bueno, como ejemplo, nos piden calcular la derivada f de z igual a z dentro de todo el plano z. Aquí no nos están dando un conjunto reducido. Entonces utilizamos la definición. Tal vez aquí faltó, bueno, límite. Límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 entre z menos z0. Entonces, bueno, aquí sencillamente sustituimos. Vean que f de z esto es z y esto es justamente z0. Entonces, bueno, aquí tenemos lo mismo y esto se nos va a cancelar y nos queda aquí un 1. Entonces, con esto decimos que f' de z es igual a 1 sencillamente. Esto es para todo z que pertenece a los complejos. Entonces, bueno, vean que 1, o sea, 1 nunca se va a indefinir, o sea, la derivada siempre va a ser 1. Para hacer el caso contrario, puede que tengamos 1 entre z nuevamente. Ese 1 entre z sería analítico excepto en 0, porque nos queda 1 entre 0 se hace infinito. Entonces, bueno, vemos que 1 no se indefine para ningún punto del plano complejo, por lo que decimos que f' de z va a ser analítica en los complejos, va a ser analítica en todo el plano. Entonces, bueno, también podemos anticipar otra cosa. Bueno, en cálculo integral nos enseñan primero a derivar por medio de esta definición, ¿verdad? Pero luego vemos una técnica que es más sencilla, entonces, bueno, tal vez podemos anticiparlo. Tenemos aquí f de z igual a z. Podemos decir que f' de z es como derivar esto, o sea, z con respecto a z, eso nos va a dar 1. Así como f de x es igual a x, f' de x va a ser igual a 1. Que vean que vamos a poder utilizarlo incluso de esa manera. Vamos a verlo más adelante. Que con respecto a la existencia de la derivada, sea un conjunto, bueno, un dominio T que es conjunto de S y sea Z0 que pertenece a T, un punto límite en T. Y como pertenece a T, pertenece a S también, que es más o menos lo que había ejemplificado anteriormente. Que bueno, en este caso les cambiamos los nombres, que este va a ser T, este va a ser S, Z0 pertenece a T y es un punto límite, o sea, podemos acercarnos a Z0 pasando por puntos que están contenidos en T. Entonces, si existe la derivada f' de Z0 en el dominio S, existe en el dominio T. Entonces se cumple que la derivada
bueno, f' en el dominio T de Z0 va a ser la derivada de f en el dominio S. Si una función es diferenciable en un conjunto, es diferenciable en un conjunto menor. Lo contrario no es cierto. Que nuevamente podemos remitirnos a este ejemplo, a 1 entre z. Entonces, bueno, podemos tener aquí el plano complejo. Entonces, bueno, tenemos que una derivada es igual a 1 entre z, que esto va a ser parte real, parte imaginaria. Entonces, bueno, vean que aquí en 0 esa función se va a indefinir. Entonces, si yo aquí tengo el dominio T y aquí tengo Z0, podemos ver que esa función 1 o esta derivada 1 entre Z va a ser, o va a existir, va a ser analítica o va a ser diferenciable. Va a existir dentro del conjunto T, pero vean que si hacemos un otro conjunto S y decimos, bueno, en este caso T pertenece a S, veamos que ya no es, que no existe en este punto. Entonces, bueno, esto ejemplifica este enunciado que dice que lo contrario no es cierto. Entonces, bueno, por el momento podemos decir al menos que una función es diferenciable en un conjunto. Si es diferenciable en un conjunto, es diferenciable en un conjunto menor. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Profe, Sí. el término analítico es parecido a decir derivable o si es derivado. Ese término analítico es el que Ujú. me confunde un poco. ¿Es sinónimo de derivable o no? Sí, de alguna manera, porque veamos, bueno, como dice acá, se le llama una función f de z analítica si es diferenciable en todo punto. Aquí está el detalle, en todo punto de un dominio. En todo punto de un dominio. Entonces vean que, bueno, volviendo a este ejemplo, bueno, si decimos que f' de z es igual a 1 entre z, que esta es la derivada de 1 entre z es, f de z sería el logaritmo de z, ¿verdad? La derivada es 1 entre z. Vamos a decir o podemos decir que f' de z es analítica en t, pero no es analítica en S. ¿Se entiende ya? Ya ve, ya estoy viendo un ejemplo utilizando ese término. Ajá, entonces sí, bueno, para justamente siempre hago, bueno, hincapié en lo importante que es poder utilizar las palabras para escribir las cosas. Entonces, vea el detalle. Si es diferenciable en todo punto de G. Entonces vean que en este caso, f' de z o f de z no es diferenciable en z igual a 0. En z igual a 0 no es analítica. Entonces, bueno, ¿cómo podemos construir las palabras? Decimos que f, f de z es analítica en t. Lo voy a escribir acá. F de z es analítica. Espere para ver si le agarro antes de que este termine. F de Z es analítico en T y a la vez en S. No, más No. bien en ese no. F de z no es analítica en S porque su derivada no existe en z igual a 0. En z igual a 0. Aquí, no existe en z igual a 0. Ya lo ve. Sí, de eso sí comprendo. Lo que estoy tratando es familiarizarme con los términos. Ajá, ok, vean, Eh, nuevamente. o sea, No, matemáticamente yo comprendo y conozco que no es diferenciable en ajá, Z0 porque se hace infinito. ajá, Pero ese juego de palabras, lo que estoy estudiando. claro, claro. Entonces, bueno, veamos que no va a ser analítica en cualquier conjunto o, o dominio que incluya a z igual a 0. Entonces, podemos también decir por extensión que
f de z igual a logaritmo natural de z no es analítica en todo el plano complejo. ¿Por qué? Porque su derivada no existe en z igual a 0. Pero si excluimos, si nuestro dominio excluye z igual a 0, sí va a ser analítica en esa región. Entonces vean que en este dominio T o región T sí va a ser analítica, pero no va a ser analítica en este otro, que es justamente un ejemplo de esto mismo. Si una función es diferenciable en un conjunto, es diferenciable en un conjunto menor. Entonces, bueno, vean que aquí podemos decir otro, otro conjunto S. Podría agarrarle un pedacito a T. Ajá, exactamente. Es un conjunto S que pertenece o es, bueno, es un conjunto de T. Entonces, bueno, lo que dice el enunciado de la página siguiente es que si si una función es diferenciable en un conjunto, es diferenciable en un conjunto menor. Entonces, como es diferenciable en T, es diferenciable en S que pertenece a T. Pero vean que no es diferenciable en C, en los complejos. Lo cual también, bueno, y vea que T pertenece a los complejos, es un conjunto de los complejos, pero ya aquí ya no es analítica, que es justamente una prueba de esto. Lo contrario no es cierto. O sea, podemos irnos de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera no nos garantiza esto necesariamente. Eso es pura, no sé, es pura jerga matemática. Ya ahora sí ya queda claro. Clarísimo. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, repasemos algunas reglas para el cálculo de derivadas que nuevamente se extraen de reglas que ya conocemos de cálculo integral en variable real. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. O sea que podemos sacar la constante a multiplicar. Eso nos dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Eso es básicamente la linealidad de la operación de derivación. Aquí tenemos que la derivada de una multiplicación es, esto va a cumplir, bueno, esto es regla de la cadena. Entonces básicamente va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esto es simplemente regla de la cadena. Y de alguna manera, una consecuencia de la regla de la cadena para fracciones, que vean que aquí, bueno, esto es como decir f de z por g a la menos 1 no, mentira, creo que es lo mismo decir g a la menos 1 que 1 entre g de z, yo creo que no, que eso es la inversa, no, eso está mal matemáticamente. Bueno, no importa. O sea, como una consecuencia de la regla de la cadena, la derivada de una fracción va a ser eso que ya lo conocemos también, que básicamente va a ser la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar menos lo de arriba sin derivar por lo de abajo derivado entre lo de abajo sin derivar al cuadrado. Okay, esa es la derivada de una fracción. Entonces, bueno, vean que aquí simplemente estamos extendiendo de variable real a variable compleja. Y bueno, vamos a ver, hay varias partes, bueno, en este curso, donde vemos que se hace se le llama continuación analítica. O sea, que podemos pasar de una variable real a una variable compleja y las reglas siguen siendo prácticamente parecidas, con algunas leves excepciones. Entonces, bueno, en este caso vemos esto, todo esto es continuación analítica. Que un par de reglas más para h de z igual a g de f de z, que ven que esa es una función compuesta, donde t es el mapeo de todos los puntos en S por medio de f de z y w sub 0 es la función, bueno, z0 evaluado en z, cumple la regla de la cadena también. Entonces, bueno, aquí tenemos que h' en z0 va a ser la función g evaluada en w sub 0 por f' evaluada en z0. Aquí también tenemos aquí lo que son las derivadas de orden superior. O sea, una función a la n más 1, su derivada va a ser
f a la n. Entonces, bueno, si tenemos z a la 3, su derivada va a ser 3z a la 2. Que también tenemos por aquí nuevamente la linealidad de la derivación, que si tenemos una constante multiplicando, esa constante la vamos a sacar. Y aquí también tenemos la derivada. Vean que esto entre paréntesis no es una potencia. Esto es la enésima. Esta es la enésima derivada. Y vean que eso no es una potencia. Cuando aparece entre paréntesis se hace alusión a la enésima derivada. Entonces, bueno, vean que la enésima derivada de una suma va a ser la suma de las enésimas derivadas también. Entonces, bueno, aquí sencillamente lo estamos extendiendo un poco a cualquier n de lo que hemos visto por acá. Pero bueno, así, para ponérselo simple, se cumplen las mismas reglas. Entonces, bueno, también tenemos algunas funciones elementales y sus derivadas. Bueno, al inicio del curso habíamos visto la identidad de Euler y que a partir de ella podemos expresar coseno como con exponenciales complejos y seno también por medio de exponenciales complejos. Entonces, bueno, se cumple que la derivada de e a la z es e a la z, la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno, que eso ya, bueno, eso lo sabemos de variable real, ¿verdad? Y bueno, por aquí nos aparece el seno hiperbólico, que siempre había dicho que hasta la fecha nunca lo había utilizado hasta que llegué a un curso de maestría donde sí se utilizó en reconocimiento de patrones. Se utiliza una función hiperbólica para suavizar ahí unos resultados. Entonces, bueno, en ese curso en particular no utilizamos seno hiperbólico, pero bueno, para que sepan, existe y bueno, se utiliza. También en discretos, por ahí me apareció este semestre que lo estoy dando. Entonces, bueno, el seno hiperbólico lo vamos a poder expresar como una suma de exponenciales complejos. Pero vean que a diferencia del coseno no tiene j. Entonces, eso es sencillamente e a la z, donde e a la z es igual a e a la x por e a la jy, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos expresar el seno de esa manera. Podemos justamente derivar esto, sabiendo que la derivada de e a la z es e a la z, y esto nos va a dar menos j seno de jz. Entonces, bueno, esta es la derivada de seno hiperbólico. No, mentira. Podemos expresar seno hiperbólico como menos j seno de jz, y al derivarlo nos va a quedar coseno hiperbólico de z. Igual por acá con el coseno hiperbólico va a ser coseno de jz, y al derivar coseno hiperbólico de z tenemos seno hiperbólico de z. Aunque bueno, como les digo, esto eh, no aparece mucho en el curso, entonces pueden no ponerle mucha atención o no estresarse tanto por eso. Básicamente tienen que saber que tal vez estas que son las más elementales, la derivada de a la z, de seno y de coseno. Que por aquí también tenemos algunos resultados también con coseno hiperbólico, pero bueno, nuevamente esto no va a aparecer mucho. Tal vez esto es a lo que sí hay que ponerle atención. La derivada de z a la n es n por z a la n menos 1. Que bueno, como les había puesto en la diapositiva anterior, si tenemos, no sé, z a la 4, la derivada va a ser 4, z a la 3, y luego podemos derivar, 4 por 3 son 12, z a la 2, y ahí nos vamos. Entonces, bueno, esta sí va a ser importante. Y la derivada del logaritmo va a ser 1 entre z. Entonces, bueno, vean que se cumplen esas reglas de derivación rápida que aprendimos en cálculo integral. O sea, no necesariamente hay que aplicar la definición. Si algún problema dice por medio de la definición aplique la derivada,
de hecho me pasó en un examen de cálculo de la UCR en el colegio, que decía, calcule por la definición la derivada de tal función y había que usar, o sea, no entendí la implicación de definición y resulta que había que hacerlo por las sumas de Riemann y yo lo hice así como derivando normalmente. Digo yo, ¿qué es esto tan fácil? Y lo tuve todo malo porque tal vez no logré entender claramente lo que pedían y lo hice por un método, aunque correcto, no era el que estaban evaluando. Entonces, bueno, ahora podemos, bueno, como les había mencionado, que teníamos el plano complejo, y bueno, aquí sí lo voy a dibujar tal vez como un plano tridimensional, que aquí tenemos la parte imaginaria, aquí tenemos la parte real. Entonces, bueno, vean que sí, aquí podemos tener la magnitud de f de z. Entonces, nuevamente, pueden ver esto como una superficie, alguna curva o alguna forma de una montaña. No sé, pueden imaginarse que por aquí va a haber como ahí algún pico. Entonces, bueno, ¿qué tal si ponemos que Z0 es el punto, bueno, el punto cúspide de esa curva? No necesariamente tiene que serlo, pero bueno, para ejemplificarlo de esta manera. Vean que podemos definir infinitas direcciones o infinitas trayectorias hacia esa derivada. Pues bueno, vean que podemos aproximarnos por acá, por acá, por acá, por acá. No sé, es como para tal vez hacer la analogía, si tenemos una cúspide de una montaña, tal vez un pico, eh, en teoría podemos aproximarnos hacia ese pico a través de cualquier dirección. Pero bueno, si es una montaña, no necesariamente eso aplica, tal vez por un lado sea imposible, pero bueno, solo quiero, bueno, que usen el ejemplo de la montaña para que vean que podemos subir por cualquier punto, idealmente. Entonces, bueno, vean que para las derivadas en, en variable compleja tenemos infinitas trayectorias. Para una función real, pues solo teníamos dos, ¿verdad? O sea, solo podemos aproximarnos, bueno, moviéndonos a través del eje real por la derecha o por la izquierda. O sea, aquí estamos limitados a solo un eje. En variable compleja tenemos dos ejes o tal vez dos grados de libertad, entonces, bueno, tenemos infinitas trayectorias. Entonces, bueno, vean que esta definición debería, o sea, bueno, aplica para cualquier trayectoria de aproximación. O sea, que la derivada existe si a través de cualquier trayectoria la derivada existe. Entonces, bueno, ahora para demostrar un resultado muy importante que sí vamos a utilizar en ejercicios, nos van a interesar las trayectorias paralelas al eje X y al eje Y. O sea que yo me quiero aproximar y voy a cambiar de color aquí para no... Se está haciendo ahí una chorcha. Ok, me interesa esta dirección, que vean que esta es paralela al eje imaginario. Y me interesa tal vez esta otra que es paralela al eje X. Entonces, bueno, ya les dije que podemos tener infinitas trayectorias de aproximación a este punto, pero nuevamente nos van a interesar las trayectorias que son paralelas al eje X y Y. Entonces vamos a ver a continuación por qué. Que en este caso, que voy a cambiar nuevamente a color rojo. Ok, en este caso, para direcciones paralelas al eje real, tenemos que z menos z0 es igual a delta x. Entonces, bueno, voy a graficar qué implica eso. Implica z menos z0 igual a delta x. Entonces, bueno, eso podemos verlo de manera vectorial. Tenemos aquí, bueno, z0. Entonces, bueno, esta es la flecha que nos apunta desde el origen hasta ese punto.
Y aquí vamos a tomar una dirección paralela al eje real, esa es la parte real, esa es la parte imaginaria. Y este punto acá va a ser Z. Entonces vean que aquí podemos tirar aquí otra línea, otra flecha, otro vector, si se quiere. Que este va a ser Z. Y este va a ser Z0. Entonces, bueno, vean que justamente este rayo que aparece acá, lo voy a dibujar en otro color. Que esto que aparece acá, vean que esto es un delta X. Y si Z se aproxima a Z0, vean que delta X se aproxima a 0 también. O sea, yo puedo agarrar ese punto Z0 y cada vez empezarme a acercar más hacia Z0 y el delta X va a tender a la disminución también. Entonces, bueno, vean que esta es la implicación gráfica de esto que aparece acá. Z menos Z0 es igual a delta X, podemos verlo vectorial. Y podemos de aquí despejar Z es igual a Z0 más delta X. Que podemos verlo justamente, el punto Z que está acá, tomamos Z0, le sumamos delta X y llegamos a Z. Vean que implica lo mismo. Entonces, ahora apliquemos la definición de derivada a esta función f de z. Puede ser cualquier función, que no importa en ese momento cuál es algo general. Vean que el delta y va a ser igual a 0. O sea, no hay cambios en delta y, es constante. Entonces, podemos decir que f' de z0 va a ser el límite cuando delta x tiende a 0, o sea, lo que les dije acá. Para que delta x tiende a 0, este z tiene que aproximarse a z0, ¿verdad? Esto va a ser igual a la función evaluada en z. Que la definición nos dice que esta es la función evaluada en z, pero aquí estamos sustituyendo de una vez. Z es igual a z0 más delta x menos la función evaluada en z0. Y vean que, bueno, justamente aquí abajo aparece z menos z0, que esto es igual a delta x. Entonces nos va a quedar, ok, bueno, con esto estoy mostrándoles la validez de esta expresión, o bien, de cómo llegamos de la forma aquí, bueno, que decía z igual a z0, como estamos diciendo que solo nos movemos por direcciones paralelas al eje X, aquí, bueno, podemos cambiar z tiende a z0 por delta X tiende a 0. Ok, ahora hagamos otra sustitución. Vamos a sustituir la función f de x, f de z, con z siendo una función de x más jy. Y esto podemos expresarlo como una suma, o sea, en general f va a ser una suma de una función real con una función imaginaria. Y vean que aquí es importante aclarar, vean que u es una función de x y y, v es una función de x y ambas son reales. Ambas son reales, es muy importante aclarar esto. Pero cuando multiplicamos j por v de x, y, esto se hace imaginario. En general, si le multiplicamos j a cualquier número o variable, la estamos haciendo imaginaria. Y si a esto le sumamos una variable o una función de variable real, con esto tenemos una función compleja. Que bueno, ya esto conceptualmente lo saben un poco de variable compleja, no de funciones complejas, sino de variable compleja. Entonces, bueno, en general, vean que podemos expresar la f de z como una suma de una función real con su parte, con una función imaginaria.
Entonces aquí, bueno, simplemente vamos a sustituir acá. Y la función, bueno, u de x y y, vamos a poner aquí, esto es u de x0 más delta x, coma y0, más jv de x0 más delta, coma y0, que esto va a ser esta parte. Luego vamos a tener menos la función evaluada en z0, que es equivalente a evaluar u en x0, y0, menos jv, x0, y0. Vean que z0 es igual a x0 más j, y0. Entonces, bueno, aquí simplemente estamos evaluando las funciones reales en x0 y y0. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, veamos aquí que nos va a quedar esto es imaginario y esto es imaginario y esto es real, esto es real. Entonces, vamos a agrupar. Vamos a agrupar lo que sea real y nos va a quedar u de x0 más delta x, y0 menos u de x0, y0 entre delta x. Vean que esta es la parte real. Esto es real. Y aquí tenemos j multiplicado por todo esto. Esto va a ser imaginario. Y si se fijan, al tener esta expresión acá, justamente tenemos lo que es la definición del límite. Esto es básicamente, aquí, bueno, el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función, bueno, dada por u entre delta x, esto va a equivaler a derivar u con respecto a x. Y vean que aquí tenemos la función v y abajo tenemos un delta x. Esto va a equivaler a delta v entre delta x por j. Vean que esto es imaginario. Entonces, bueno, vean que básicamente al evaluar, que aquí todo ese procedimiento es una simplificación, estamos diciendo que la derivada en direcciones paralelas al eje real va a estar dada por, que vean que esto es f' de z0, que acabamos de encontrar una expresión para la derivada en un punto z0 a través de una dirección horizontal. Esa es la expresión de u de x más j de v de x. Que ahora hagamos el ejemplo o el otro ejemplo con direcciones paralelas al eje imaginario. Entonces, bueno, vean que podemos decir que z es igual a j delta y más z0, que es justo lo que aparece aquí adentro. Vean que esto es z. Entonces, bueno, podemos también ejemplificar cómo va a ser o ejemplificar esto. Que veamos que aquí tenemos la parte real, aquí tenemos la parte imaginaria. Entonces, bueno, vamos a tener un z0. Vamos a tener un z0 que va a tener aquí este vector z0 y por acá vamos a tener z. Entonces nos vamos a aproximar a z0, pero a través de una dirección vertical. Entonces, bueno, ahora voy a cambiar de color nuevamente. Entonces, bueno, vean que esto que aparece acá, va a ser j delta y. Entonces, nuevamente, si z tiende a z0, j delta y va a tender también a 0. Entonces, aquí nuevamente expresamos f de z como una suma de una función real con una imaginaria. Aquí evaluamos en x0 y 0. Separamos parte real de parte imaginaria. Aquí tenemos j y por aquí tenemos j. Entonces, por ese lado nos queda u evaluado en x0 más y0 más delta y menos u de x0 y0. Aquí tenemos, bueno, la parte imaginaria. Nuevamente, esto ya podemos verlo como la definición de derivada. Y ahí arriba tenemos la función u
y abajo tenemos un delta y. Entonces esto va a ser delta v con respecto a y. Vean que son derivadas parciales porque ahora estamos en dos variables, en x y y. Entonces hay que hacer una derivada parcial. Vean que en general u y v dependen de x y y. Entonces, en contexto, por eso es que ponemos las derivadas parciales. Entonces, bueno, esto nos va a quedar que esto va a ser dv de y menos j du de y. Vean que esto va a ser igual a f' de z0 también. Que vean que aquí habíamos encontrado una expresión para f' de z0 y resulta que eso también es f' de z0. O sea, lo que está acá es igual a esto que está acá. Recuerden nuevamente, esto se extrae del hecho que una derivada en variable compleja podemos definirla a través de infinitas direcciones, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener infinitas direcciones, pero estamos aquí haciendo el caso muy particular de dos direcciones, la paralela al eje X y otra paralela al eje Y. Pero resulta que esas dos expresiones tienen que ser iguales. Como la función se ha asumido analítica, entonces su derivada existe. O sea, que es diferenciable a través de cualquier dirección. Entonces significa que esas dos expresiones son iguales. Entonces, cuando tenemos dos números complejos iguales, por una regla que habíamos visto al inicio, que teníamos a, b y c, d, esto va a ser equivalente si, solo si, a es igual a c y b es igual a d. O sea, igualamos parte real con parte real de ambas expresiones y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos la parte real es du de x y por acá du de y. Entonces nos queda este resultado. Eso sí es importante ya, finalmente. Du de x es igual a dv de y. Y vean que por acá nos queda en la parte imaginaria dv de x menos dv de y. A ver, ¿estoy bien? Déjenme revisar el libro, no sé si aquí hay un error. Hay un error. Profe, yo creo que sí, porque en la primera, o sea, la segunda derivada que dice du de y menos jw de x, en la diapositiva anterior era al revés, du de y menos jw de y. A ver, ¿qué es lo que está mal acá? Déjenme ver. dv. dv de y menos j dv de y. Que esa parte está bien. dv de y menos j dv de y. Y en la primera es du de x más j dv de x. Eso también está bien. Que aquí me perdí en un momento. Déjenme ver. X más dv de x. Ajá, eso también está bien. Y dv de y menos j du de u. du. dv de y menos j du de y. Esto es u. Voy a cambiarlo de una vez.
Ujú. Ajá, eso es du de y. Que ahora sí, entonces, a ver. No, y esto era v también. A ver, si esto sube. Bueno, eso ahora lo cambio. Sí, ya con eso está bien, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Ok, sí. Que entonces sí, ahora sí, du de x es igual a v de y, que ahora sí, eso estaba bien, lo que estaba mal era esto. Y dv de x es igual a menos du de y, o al revés. Sí, dv de x es igual a du de y. Ok, ahora sí, ahora sí era eso. Ok, entonces, eh, el cumplimiento de las, bueno, a esto le vamos a llamar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si esto se cumple, decimos que f de z es analítica. ¿Que alguna pregunta con esto? Bueno, ahora sí que ya pasamos, bueno, bastante por este análisis. De todo esto, ¿queda alguna duda? Ok, para resumir, vean que partimos del hecho que hay infinitas trayectorias para calcular una derivada, pero escogimos dos particulares, en la dirección paralela al eje X y la dirección paralela al eje Y. Em, como decimos que la función es analítica, la derivada tiene que existir. O sea, quiere decir que tiene que existir a través de cualquiera de esas direcciones. Entonces, llegamos a una expresión para f' de z0, o bien llegamos a dos expresiones, con parte real, parte imaginaria, y como son parte de la misma definición, esto tiene que ser igual a esto. Igualamos parte real con parte imaginaria y nos quedan este juego de ecuaciones. Este juego de ecuaciones se le llama las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y si se cumplen ambas simultáneamente, eh, esto es un requerimiento necesario para que f de z sea analítica. Entonces, bueno, matemáticamente se demostró que si tenemos funciones de variable real u y v de x y y, o bien con x y y que pertenecen a los reales, son continuas y satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una región S, entonces la función f de z, que podemos expresarla en su forma real y más una parte imaginaria, va a ser analítica en S. Que la conclusión de esto es que el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann es necesario y suficiente para que f de z sea analítica. Entonces, si nos preguntan, ¿f de z es analítica? Entonces aquí nos preguntamos, ¿cumple Cauchy-Riemann? Si sí, es analítica. ¿Profe? Sí. Y si cumple solo una digamos, de la ecuación, ¿qué característica sería? Sea el caso de que cumpla la primera, digamos, y la segunda no, puede que exista el caso, no sé. O sea, que cumpla esta, pero que no cumpla esta. Ajá. Pues ¿Qué, entonces qué característica? no es analítica, entonces. Ok, sí, no es analítica, pero que no tendría ninguna característica, digamos, no sería, no se acoplaría a ninguna característica, me refiero. Yo sé que no es Mm, analítica, pero solo que digamos que las primeras derivadas me den una característica. ¿Sí me explico? sí, no, o sea, no cae dentro de nada que sea así famoso, conocido, ¿no? O sea, sí. Sencillamente, si cumple una, pero no cumple la otra, sencillamente no es analítica porque no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Vean que tiene que cumplir las dos simultáneamente.
Si no las cumple, no es analítica. Esta parte es un poco enredada conceptualmente, pero quiero que aprendan a expresar las implicaciones. Que vamos nuevamente. Si nos preguntan, ¿la función f de z es analítica? Podemos hacer la prueba de si una función es analítica a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si cumple, decimos que es analítica. Si no cumple, no es analítica. Creo que, o sea, solo podemos referirnos a esto. Cualquier otro caso, pues, bueno, yo creo que cae dentro de que no es analítica y no es ninguna función especial, no tiene nada de especial ni diferente. Sencillamente no es analítica. Sí, queda claro. Sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, para hacer un ejemplo, nos piden que verifiquemos que la función f de z igual a z cuadrado satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y determine la derivada. Otra forma de más bien, podemos quitar esto, podemos quitar la pregunta, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Verifique que la función f de z igual a z cuadrado es analítica. Ok, si nos preguntan eso, que yo creo que de esa manera lo hemos hecho en los exámenes y la gente se pierde justamente porque no sabe o no sé, o se les va ese concepto de la mente. Para verificar que una función es analítica, debe cumplir Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, por eso nos están preguntando directamente que satisface Cauchy-Riemann. Y nos piden, bueno, en segundo plano que evaluemos la derivada. Entonces, bueno, para evaluar Cauchy-Riemann, recuerden que tenemos que hacerlo en términos de U y V. Entonces, recuerden que, bueno, Z es igual a X más JY. Y esa función f de z, bueno, que en este caso es z cuadrado, podemos expresarlo como una función u de x y y más jv de x y y. Eso lo hacemos simplemente sustituyendo z igual a x más jy dentro de lo que sea que es la función. En este caso es z cuadrado, entonces nos va a quedar x más jy al cuadrado. Si desarrollamos esto, nos va a quedar x cuadrado menos y cuadrado más j 2xy. Entonces, bueno, veamos que esto es la parte real de la función. Esto va a ser u de x y y. Y esto que está acá, vean que no estoy incluyendo el j, va a ser v de x y y. Entonces, bueno, nuevamente, vean cómo podemos expresar una función como la suma de su parte real e imaginaria a nivel de función. Entonces, bueno, ahora, ¿cómo aplicamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Entonces, vean, la derivada de u con respecto a x es derivar eso con respecto a x. Y cuadrado es constante y nos queda la derivada de x a la 2, que es 2x. Luego, tenemos que calcular du de y. X cuadrado es constante y nos queda la derivada de menos y cuadrado, que es menos 2y. Luego nos piden dv de x, v es 2xy. Entonces la derivada de v con respecto a x nos queda 2y. Y la derivada de v con respecto a y nos queda 2x. Entonces, ¿cómo eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann? du de x es igual a dv de y. Y dv de x es menos du de y. Entonces vean que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que debido a esto, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por tanto, que voy a poner aquí por tanto. Y aquí hay alguno de computadores. ¿O son todos de electrónica? ¿Cómo para qué? Para hacerles una pregunta. O sea, aquí, ¿quién es de computadores o son todos de electrónica? Ay, qué miedo. Sí, soy de computadores. Ok, bueno, usted ya llevó... no, o sea, no le voy a preguntar nada complejo. O sea, usted ya llevó matemática discreta. Sí, claro.
Ok, entonces bueno, usted sí me entiende más o menos cuando le hablo de estas implicaciones y estas cosas, Sí, ¿verdad? sí, Ok, sí, la estructura. ok, sí, bueno, entonces es que bueno, para los de electrónica, bueno, justamente estoy llevando el curso de matemática discreta porque me metí a sacar la carrera de computadores, que habiendo pasado electrónica, solo me quedan 14 cursos para esa carrera. Entonces, bueno, estoy llevando mate discreta y bueno, lamento que los de electrónica no lleven mate discreta porque sí veo que es muy útil, pero sería, bueno, recargar ya demasiado el plan, ¿verdad? Pero bueno, sí lo hallo bien útil para saber cosas que, o sea, que sí son necesarias saber y, digamos, cuestiones del lenguaje matemático, de las implicaciones y más adelante que vamos a ver un poco sobre teoría de conjuntos, pues bueno, es importante. Entonces, bueno, voy a tratar de yo hacerles la traducción en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, esto implica que f de z igual a z cuadrado es analítica. Como se cumple esto, decimos que, bien, eso es una implicación o una consecuencia, z cuadrado es analítica. Entonces, ahora sí, ahora nos piden encontrar la derivada. Bueno, utilizando, bueno, vean que podemos utilizar varias formas. Podemos decir sencillamente que f' de z es igual a 2z, ¿verdad? Aquí, bueno, ya aquí está muerto, pero bueno, como me pasó a mí en ese examen de cálculo, que había que hacerlo por la definición, entonces calculemos f' por la definición. Recuerden que parte de lo que utilizamos para demostrar o para llegar al resultado de las ecuaciones de Cauchy-Riemann era que esto que está acá equivale a la derivada, pero vean que esto es en una dirección paralela al eje horizontal. Entonces vean que si hacemos du de x más j dv de x, o sea, si derivamos con respecto a x, u y v, o si derivamos v y u con respecto a y, bueno, y con el negativo en u, eso nos va a dar la derivada. Entonces, bueno, aquí, por eso aquí dice que escogiendo la dirección en x, que es derivar u y v con respecto a x, que vean que nos queda la derivada de u con respecto a x es 2x, y la derivada de v con respecto a, no, de v acá, con respecto a x es 2y. Entonces nos queda j2y. Entonces, bueno, vean que aquí vamos a hacer el proceso inverso donde eh, aquí lo que vamos a intentar hacer es agrupar. Ok, para devolvernos de la forma u y v a z, hay que agrupar todos los x y y que aparezcan como x más jy. Esto es para poder sustituir x más jy igual a z. Si nos queda por ahí un x suelto, ya ahí ya perdimos la capacidad de convertir todo a z. Entonces, bueno, vean que en este caso es sencillo. Solamente sacamos 2 a factor común y nos queda 2 por x más jy. Eso es igual a, esta parte es igual a z. Entonces ya nos queda que aquí esto es 2z, que coincide con lo que hicimos por acá. Entonces, bueno, vean que eso es una prueba de que podemos sencillamente derivar aplicando las reglas simplificadas de derivación que ya conocemos, agarrando z como si fuera una variable cualquiera. Solamente que aquí está, pues, demostrado, bueno, a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué, alguna pregunta con esto? Que nuevamente, resumen rápido. Partimos con una función f de z, la convertimos a su forma u de x y y más jv de x y y. Verificamos Cauchy-Riemann. Esto nos dice si es analítica o no. Si es analítica, podemos calcular f' de z. Que más o menos este es el flujo
del pensamiento o el procedimiento que acabamos de llevar acá. Espero que quede claro. Ok, bueno, ahora pongámosles un nombre a estas dos funciones u y v. Un par de funciones de valor y variable real. Muy importante, real. U y v son funciones reales de x y y. Les denominamos conjugadas si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, vean que la relación de conjugado es entre u y v. Que no se sale más allá de ese contexto. O sea, no podemos hablar sobre f de z que sea conjugado con algo. O sea, simplemente no existe. O, sencillamente, si u y v cumplen Cauchy-Riemann, son conjugadas. Y si son conjugadas, cumplen Cauchy-Riemann. Podemos verlo de esa manera. Y esto es una doble equivalencia. Son conjugadas, por tanto cumplen Cauchy-Riemann. Cumplen Cauchy-Riemann, son conjugadas. Aquí es esto en ambas direcciones. Entonces, bueno, vean que, bueno, un ejemplo muy clásico del curso y bueno, vean que semestre a semestre no tiramos cosas nuevas, o sea, el curso está muy bien delimitado en cuanto a su complejidad y lo que evaluamos. Entonces, vean que siempre preguntamos casi que lo mismo. Decimos que que U y V son conjugadas y que U es igual a algo, no sé, x cuadrado seno de x o de y, no sé. Entonces nos preguntan por V. Bueno, aquí estoy bateando, yo no sé si esto es válido. Ok, el problema es que nos dicen U y V son conjugadas y U tiene esta forma, A y V, de que de hecho vamos a hacerlo ahorita. Entonces, siguiendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, podemos forzar una función V que va a ser conjugada. Puede que haya otra función que no sea conjugada. Entonces, bueno, nuevamente, si U y V son conjugadas, cumplen Cauchy-Riemann, y si cumplen Cauchy-Riemann son conjugadas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Ortogonalidad de las funciones. Funciones que sean conjugadas son ortogonales. Esto quiere decir que las curvas para valores constantes van a formar ángulos rectos entre sí. Entonces, si graficamos, no sé, aquí no sé cuál es cuál, pero esta puede ser U y esta puede ser V. Vean que forman ángulos rectos entre sí. Pues bueno, vean que aquí hay un ángulo recto, aquí hay un ángulo recto. O sea, todos los cruces de estas líneas para valores constantes. Vean que estos pueden ser cortes en la superficie de ambas funciones si las graficamos en el mismo espacio. Vean que van a crear, para cualquier corte, van a crear ángulos rectos. ¿Qué, alguna pregunta con esto? Ok, bueno, un concepto más adicional. Decimos que una función es armónica si satisface la ecuación de Laplace. Y aquí, bueno, aquí nuevamente hay una equivalencia en dos direcciones. Eh, y vean que esa función hace referencia a sí misma, por decirlo así, a U. O sea, U es armónica si cumple esta ecuación. La segunda derivada de U con respecto a X dos veces más la derivada de U, la segunda derivada de U con respecto a Y dos veces va a ser igual a 0. Entonces, bueno, aquí decimos que U es armónica si cumple esto. Pero vean que en este caso aquí no importa qué es Vxy, que vean que aquí no importa. Entonces, que U sea armónica se va a referir a sí misma.
en contraposición con lo que es conjugado. Conjugado es una relación que va de U a V. O sea, podemos decir que U es conjugado con V o U es conjugado con U si cumplen Cauchy-Riemann. Pero una función va a ser armónica si cumple la ecuación de Laplace. Y vean que depende únicamente de U. Entonces vean que aquí en contexto V no entra a jugar a la hora de decir que U es armónica. U es armónica únicamente si cumple esto. Entonces, bueno, si la función es analítica, vean que va a cumplir, bueno, inmediatamente va a cumplir Cauchy-Riemann. Entonces, bueno, por medio de Cauchy-Riemann, vean que podemos sacarlo, vean que es la derivada de la derivada. Y la derivada de f de z por Cauchy-Riemann es esta expresión. Esto es al menos para las direcciones paralelas al eje X. Entonces, bueno, si derivamos esto con respecto a X, nos queda justamente esto. Y también podemos evaluarlo por direcciones paralelas al eje vertical. Entonces nos va a quedar esta otra expresión. Entonces, bueno, vean que aquí justamente hacemos nuevamente la igualdad. Vean que esto tiene que ser igual a esto y esto tiene que ser igual a esto. Entonces, de ahí se derivan estas dos ecuaciones. Si ven acá, du de x y du de y, este es negativo, entonces tienen que ser iguales, pero bueno, cuando lo paso al lado izquierdo, me queda positivo. Entonces, bueno, vean que estos son los resultados para funciones armónicas. Que ese resultado es importante también. Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia o cómo lo interpretamos? Si una función es analítica en una región, entonces sus componentes real e imaginarias son funciones armónicas en esa región. Entonces, bueno, por aquí había dicho que el hecho de que U sea armónica es independiente a V. Lo dije en el sentido de que nos referimos a que U es armónica consigo misma, o sea, U es armónica y ya. O sea, no decimos U es armónica a V, eso no existe, para que quede claro. O sea, simplemente decimos U es armónica porque cumple esto. Pero resulta que también, o sea, si U es armónica, resulta que es analítica y como es analítica, cumple Cauchy-Riemann, entonces también se va a cumplir esto. ¿Queda claro ese concepto? Está un poquillo enredado. Simplemente tenemos que verlo como un mapa mental de las implicaciones. Que hay que darle un poco de mente. Tal vez podamos hacer un mapa de conexiones la próxima clase para darles tiempo de que lo vuelvan a leer, lo interioricen. Y la próxima clase podemos comenzar haciendo un mapa de relaciones de ideas para verificar que todos lo estamos expresando de la misma manera. Entonces, nuevamente, que una función sea analítica en una región implica que si f de z es analítica en una región, que esto implica que U y V son armónicas. Que esa es la doble implicación. Ok, entonces ahora para ir terminando, hagamos un ejemplo de estos que les digo que es muy clásico. Nos dicen que sea U de x y y igual a esa función x cuadrado menos y cuadrado más 2x, la componente real de una función analítica en f de z, con z igual a x más j y en todo el plano z. Encuentre la función conjugada v de x tal que f de z sea igual a esta expresión, que es lo normal. Bueno, esto ya lo hemos visto. F de z podemos expresarlo de esta manera. Entonces vean que básicamente nos están dando U, nos dicen que es analítica, entonces nos piden que encontremos V de X. Esto lo vamos a hacer aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque vamos a estar forzando a que V de X cumpla Cauchy-Riemann.
Entonces, si Vx cumple Cauchy-Riemann junto con U de X, significa que f de z va a ser analítica, que ese es el problema clásico de examen. Para esto, siempre hago hincapié que la rigurosidad matemática no se debe perder, pero siempre he visto que todo el mundo la pierde, o sea, muy poca gente logra hacer el procedimiento como es verdaderamente. Y para esto, bueno, espero que ya todos hayan llevado ecuaciones diferenciales, porque bueno, el método que vamos a desarrollar aquí se realiza en ecuaciones diferenciales. Entonces, bueno, nos dicen que como f de z es analítica, las ecuaciones de Cauchy-Riemann deben cumplirse. Entonces, bueno, vean que tenemos U es igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x. Ajá. Y ¿cómo eran las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Du de x es igual a du de y, ¿verdad? Ajá. Se debe cumplir esto. Entonces vean que por un lado tenemos du de x. Entonces, bueno, si derivamos, ok, justamente du de x, bueno, aquí en parcial, ¿verdad? Esto va a ser igual a 2x menos 0 más 2. Entonces, bueno, es lo que tenemos acá. Y vean que, bueno, por la ecuación de Cauchy-Riemann nos dice que esto tiene que ser igual a du de y. O sea, delta v, delta y, tiene que ser igual a 2x más 2. Entonces, bueno, aquí tal vez se salta un poco estos pasos. Voy a hacerlos acá. Vean que aquí voy a despejar. dv es igual a 2x más 2 de y. Y si aquí integro con respecto, bueno, a ambos lados, si integro a ambos lados con respecto a y, que nos va a quedar por acá v, va a ser igual a, si integro eso con respecto a y, 2x es una constante, entonces nos va a quedar 2x por y más 2y. Y recuerde que siempre va a quedar una constante más una función de x. ¿Por qué nos queda una función de x? La forma que tengo para explicarla, porque no soy matemático, es porque a la inversa, si yo derivo esto con respecto a x, me va a desaparecer. Si yo derivo esto con respecto a y, va a desaparecer. Entonces, bueno, si nos devolvemos, vean que aquí esto tiene que desaparecer, lo que sea que haya acá. Y siempre que integramos va a aparecer una constante. En este caso, vean que es una función, pero para una derivada con respecto a y, f de x es una constante. Entonces, bueno, vean que esa es la constante de integración, dice acá. Y puede ser cualquier función de x. Más adelante tenemos que encontrar cuál es esa función de x. Puede ser 0, puede ser algo más. Entonces, bueno, ahora ya tenemos v, pero también tenemos que dv de x es igual a menos dv de y. Esa es la otra parte de Cauchy-Riemann. Entonces vean que aquí hacemos conexión con la otra parte de Cauchy-Riemann a través de esta expresión que ya encontramos de v. Ahora sí derivamos de v, bueno, parcial con respecto a x. Eso nos va a dar 2y. Eso nos va a dar 0 y eso nos va a dar la derivada de esa función f' de x. Que eso tiene que ser igual a menos dv de y. Vean que también ya tenemos una expresión para v. Entonces, bueno, podemos derivar de v de y. O bien, pues, bueno, le ponemos el menos. Esto va a ser igual a menos. Y derivamos esto con respecto a v, a y. Entonces nos va a quedar la derivada de 2xy con respecto a y nos va a quedar 2y. Profe, disculpe. Sí, a ver, me perdí. Es menos du de y, De, no de v ok, en dv de esa y. parte. Ajá, ok. Ah, bueno, ok, sí. Por razón no me está dando. Ok, entonces hay que derivar de u con respecto a y. Y eso va a ser igual a... Me equivoqué con esta entonces. Bueno, por eso es importante tenerlas apuntadas.
que si esto va a ser igual a du de y, entonces, bueno, derivamos du con respecto a y, va a ser derivar esto, nos va a quedar menos 2y, ajá, menos 2y. Vean que este negativo es del negativo de esa que está acá, entonces esto me va a quedar igual a 2y. Y esto va a haber que igualarlo a, ok, esto que está acá tiene que ser igual a esto. Con esto concluimos que f' de x es igual a 0. ¿Lograron verlo? Vean que esto que está acá por las ecuaciones de Cauchy-Riemann tiene que ser igual. O sea, ese resultado de v de x tiene que ser igual a menos du de y. dv de x es igual a menos du de y. Aquí era du. Menos du de y. Entonces, bueno, vean que eso tiene que ser igual a eso. Entonces, bueno, me voy a ir aquí por el lado izquierdo. 2y más f' de x tiene que ser igual a 2y. Y bueno, aquí podemos ponerle un 0. Entonces, bueno, vean que si equiparamos, bueno, 2y es igual a 2y y f' de x es igual a 0. ¿Cuál es la única forma en la que f' de x sea igual a 0? ¿Cómo tiene que ser esa función? ¿Cómo tiene que ser algo para que su derivada me dé 0? Una constante. Constante. Entonces, f de x va a ser igual a una constante. Que eso lo arrojó este resultado. Básicamente aquí estamos pues equiparando cada lado de la ecuación. Entonces, bueno, aquí justamente aparece fx debe ser una constante para que su derivada sea 0. Ahora, asumiendo que esa constante sea igual a menos jc, y aquí siempre me preguntan por qué, cómo asumimos eso, de dónde nos sacamos eso. Nuevamente voy a decirles que a la inversa, esa constante tiene que ser lo que sea de tal manera que podamos llegar a ese resultado. O sea, que podamos, ¿cómo se llama? Agrupar x más jy. Entonces, bueno, si lo vemos a la inversa, tal vez vamos a ver por qué. Y bueno, tal vez sería bueno intentar buscar otro ejercicio donde no sepamos de entrada cuál va a ser esa constante si no tengamos que sugerirla. Pero como les digo, lo que sea esa constante tiene que quedar de tal manera que podamos agrupar x más jy. Entonces, bueno, veámoslo por acá. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, ya tenemos que es v, ¿verdad? V es 2y. Entonces hagamos un recuento. Hagamos un recuento. U de x y y es igual ¿a qué era igual? A x a la 2 menos y a la 2. X a la 2 menos y a la 2 más 2x. Y encontramos por medio de las ecuaciones de Cauchy-Riemann que v de x es igual a 2y. Entonces, bueno, ahora a la inversa, partiendo de esto, partiendo de que estas dos funciones existen, podemos aplicarles Cauchy-Riemann y podemos verificar que se cumplen. Eso nos dice, entonces, bueno, si verificamos que esto cumple Cauchy-Riemann, que ya lo hicimos, o sea, ahora vamos en dirección contraria. Si cumple Cauchy-Riemann, entonces es analítica. Y hay una forma de pasarse de u de x y y más jv de x y y. Hay una forma de pasarse a f de z. Entonces lo que les dije fue que hay que agrupar los x más jy y que no quede nada suelto para sustituir eso por z y ahora ya nos queda una función de z. Entonces, bueno, por aquí no, como les digo, no es intuitivo decir que esto es menos jc. Podemos ponerle ahí cualquier valor para comenzar y al final decir, ok, tiene que ser este valor para que me quede bien. Entonces, es como un poco de ingeniería inversa, diría yo. Entonces, bueno, vean que esto va a ser, em,
A ver, aquí tenemos, esto es U y V. No, puse V mala. Ah, no, sí, más bien escribí V mal. F, esto va a ser una constante, ajá, entonces más bien 2xy más 2y. 2xy más 2y. 2xy. Aquí me faltó esta parte. Más alguna constante. Que bueno, que esa constante la vamos a cambiar por menos jc, justamente. Entonces, bueno, si aquí agrupamos, que de tal manera, aquí más que todo lo que estamos haciendo es como completar cuadrados, tal vez, o que nos quede una expresión de tal manera que esto va a equivaler a x más jy cuadrado. Más bien yo creo que esto, o sea, debemos expresar o calcular, bueno, qué es x más jy cuadrado, justamente esto que está acá. Entonces, lo que sea que hagamos de aquí a aquí, tenemos que conducirnos a una expresión que podamos agruparla en x más jy cuadrado. Otra, hay otro ejemplo por ahí de examen, recuerdo, donde hay que agrupar x más jy a la 3. Entonces, más bien, les dejo de tarea, expandan esto o evalúenlo, o bien tengan ya precalculado a qué equivale esto. Y si se encuentran con un ejercicio de esta manera, sencillamente tienen que ordenar las cosas de tal manera que todo les quede igual a esta expresión que van a poder convertir luego a x más jy a la 3 o x más jy a la 2. Más o menos ese es el procedimiento, como hacer que las cosas se ordenen de tal manera que yo pueda simplificarlas como un x más jy cuadrado. Entonces, bueno, vean que justamente aquí lo estamos haciendo. Esto es 2 por x más jy, que esto es z, y esto va a ser z cuadrado. Entonces nos va a quedar que f de z va a ser igual a z a la 2 más 2z más c. Ese ya es el resultado final. Esta es la función, o vean que incluso desde el inicio nos pudieron haber preguntado. Ah, bueno, sí, justamente era parte. Encuentre la función conjugada v de x y y. Bueno, por aquí nos hubieran preguntado también. Encuentre, además, una expresión para f de z. Y para eso hay que hacer todas estas, agrupar todo de esta manera. Y con eso llegamos a la función f de z. Que vean cómo podemos ahora devolvernos completamente y nos pueden decir, sea f de z igual a z a la 2 más 2z más c. Pruebe que esa función es analítica. Entonces, para probar que eso es analítico, ok, ahora hay que irnos para atrás. Hay que expresar esto como x de u de x y y más j v de x y y simplemente aplicarle Cauchy-Riemann. Ya vimos que sí cumple. Entonces, bueno, vean la dirección. Bueno, vean, en realidad podemos irnos en ambas direcciones para ese tipo de problemas. Lo que me interesa es que hagan estas conexiones lógicas. Que si un par de funciones reales cumplen Cauchy-Riemann, es analítica y con eso puede construirse una función compleja a partir de esas funciones reales que va a ser analítica. Ese es el resultado que quiero que les quede el día de hoy. Y para ir terminando, una última idea sobre mapeos conformes. Un mapeo W es igual a f de z es conforme si el ángulo y sentido que forman dos curvas en el plano Z es preservado entre las dos curvas, imagen en el plano W. Entonces, bueno, si f de z es analítica, entonces f de z es conforme, excepto donde f de prima va a ser igual a 0. O podemos decir también adicionalmente que el mapeo no es conforme, también donde f de z no sea analítica, o sea, donde se indefina. Entonces, bueno, vean que el mapeo no es conforme donde f de z sea infinita, o sea, donde no sea analítica, donde no se defina. O donde sea 0. Vean que tenemos estas dos condiciones. Donde f de sea 0 o donde no se defina. Esas son las dos condiciones para
para encontrar en qué puntos un mapeo no es conforme. Entonces, bueno, ahora evaluemos los mapeos que hemos venido haciendo, el mapeo lineal de inversión y el bilineal. El mapeo lineal, f', bueno, alfa z más beta, si derivamos con respecto a z nos va a quedar alfa. Vean que esto es conforme en todo C, en todo el plano complejo. O sea, porque f' no es cero ni infinito en ningún punto. O sea, siempre va a ser diferente a cero e infinito. Vean que el mapeo de inversión, bueno, la derivada nos queda 1 entre z cuadrado. Vean que no va a ser conforme en z igual a 0. Porque ahí se indefine. Y tenemos el mapeo bilineal, lambda más mu entre alfa z más beta. La derivada es mu alfa entre alfa z más beta. Entonces, el mapeo no es conforme donde alfa z más beta sea igual a 0. O sea, en z igual a menos beta entre alfa. El mapeo no va a ser conforme ahí. Entonces, nuevamente, apúntenlo ahí para probar donde un mapeo no es conforme, es donde su derivada sea 0 o sea infinita. Muy importante. Y bueno, ¿alguna pregunta?